Buenas nuevamente. Vamos a resolver en esta instancia el ejercicio correspondiente a la clase 2. Ejercicio 2, clase 2, se llama el ejercicio sin resolver que ustedes van a tener a disposición para poderlo completar luego de mirar esto o quizá en el mismo momento. Mientras van mirando el video de la resolución, pueden intentar resolverlo ustedes mismos. Bien. Como en el caso anterior, voy a abrir primero el programa. Abro Excel. Desde la pantalla inicial voy a hacer abrir y examinar para buscar los ejercicios que dejé alojado, el ejercicio que dejé alojado en la carpeta donde ya estaban los otros ejercicios sin resolver o el otro ejercicio sin resolver. Bien. Al igual que en el caso anterior, la consigna viene incluida en el propio archivo, en la hoja inicial, la hoja 1. Acá cuando se abre, yo lo guardé estando en esa hoja, por lo tanto, se va a ver la consigna ahí a la derecha de su pantalla. Además, hay un pequeño cambio en este caso y es que para apoyarse como modelo de los formatos que debemos darle a nuestro archivo, incluí una hoja que se llama imagen y que contiene la imagen. Está eso referido en la propia consigna, dice en su momento que tienen que apoyarse en esta imagen para lograr la mayor similitud. En algunas cosas especifica claramente qué formato hay que poner y en otras no. Entonces tenemos que basarnos en la imagen. Bien, bueno, sabiendo eso, vamos a arrancar. En primer renglón allí dice el presente ejercicio contiene una imagen de referencia en la hoja denominada imagen y entonces a partir de ahí nosotros vamos a hacer los ítems que están destacados con una pequeña viñeta ahí. Coloque formatos a las celdas de encabezados, las celdas del título que deben quedar combinadas y el texto alineado a la izquierda. Eso es el título, las celdas de la primera fila hasta determinado lugar deben quedar combinadas y alineando a la izquierda. Eso ahora enseguida lo vamos a poner en práctica. Y a las celdas que contienen números con los formatos numéricos adecuados, basándose en la imagen de la hoja homónima. O sea que la imagen que está en la hoja imagen tiene algunos indicios de qué formato. Otras los vamos a tener que deducir nosotros por el sentido común y yo les ayudo acá indicándole lo que a mí me parece en principio. Bien, vamos a empezar con el título, ya que estamos ahí arriba. Voy a seleccionar desde la A1 hasta la I1. Voy a combinar horizontalmente. No necesariamente tengo que utilizar combinar y centrar cuando se trata de combinar varias celdas, sino que puedo hacer desplegar la opción que acompaña al botón combinar y centrar. Hay un desplegable aquí y contiene otras opciones. En lugar de solo combinar y centrar, esto hace otras cosas. Entonces, combinar horizontalmente es lo que elegí. Por lo tanto, todas mis celdas se fusionaron en una única celda, que en este caso voy a dejar alineada a la izquierda. No tiene ninguna alineación horizontal en particular, así que le voy a forzar que quede a la izquierda. Así. Ese botoncito me alinea a la izquierda las cosas. En el caso del título, aparentemente tiene un estilo aplicado acá y aparte un fondo de celda. Bueno, la aplicación de los estilos es una muy buena cosa cuando nosotros queremos lograr cierta coherencia en el aspecto que tienen nuestras planillas. Entonces, en principio, los cabezales, los títulos y algunas celdas en particular son candidatas a que les apliquemos estilos de celda. Eso se encuentra en la pestaña inicio en un sector que se llama estilos
también, como lo que vamos a aplicar, y dentro de los estilos, estilos de celda. Entonces, con la celda, que ahora es una única celda seleccionada, voy a ir a estilos de celda y en el sector de títulos y encabezados de ese panel que allí se me despliega, en esa galería, se llama esto, es una galería de estilos. En la galería de estilos, en el subsector títulos y encabezados, voy a elegir el que se llama título. Y efectivamente me aplicó ahí una cierta letra con cierto tamaño, es Cambria, 18 puntos, y yo le voy a hacer un agregado que ese no viene incluido en el estilo, así que lo voy a poner de mi parte. Voy a utilizar un fondo azul énfasis 1 claro 80%. Es un celeste. Azul énfasis 1 es el nombre del color que aparece en la paleta. De estos de acá arriba hay uno que se llama azul énfasis 1 y tiene variantes. Entonces el mismo azul con cierta variante. Bueno, voy a lograr ese aspecto que tiene la celda del título. Algo parecido y con algún agregado extra voy a hacer con los cabezales. También estaba especialmente encargado en la letra que hiciéramos, que pusiéramos los cabezales lo más parecido que pudiéramos a la parte de la imagen que se refiere a los cabezales. Bien, entonces esto hicimos, pusimos al centro y con ajuste de texto. Una vez que ajusté los textos centrados en ambos sentidos y con ajuste de texto de tal manera que cuando fuere necesario se utilicen más de una fila dentro de una línea dentro de una misma celda, entonces puedo aplicar, voy a volver a ir a los estilos de encabezados, también títulos y encabezados, y voy a utilizar encabezado 4. Entonces, con el simple agregado luego del color, que por cierto voy a usar el mismo que utilicé en el título, logré el mismo aspecto que tienen las celdas de encabezado de la imagen de muestra. No nos preocupamos por ahora por los bordes, porque de los bordes todavía no nos habla nada y recién al final del ejercicio nos va a decir algo de los bordes. Así que por los bordes todavía no me voy a preocupar. Bien. Y eso me va a dar cierta plasticidad a la hora de hacer copiado de formato. Ahora después vamos a ver que vamos a aprovechar una herramienta muy útil que consiste en copiar el formato de una celda o de un grupo de celdas a otro grupo de celdas. Bueno, seguimos. Ancho de columna de la siguiente manera. Establezca ancho de columna de la siguiente manera. La columna A y B tiene un ancho de 20 y desde la C hasta la I un ancho de 14. Recuerden que esto lo podemos hacer de dos maneras. Si señalamos en este caso son contiguas las columnas, así que va a ser muy fácil la parte de seleccionar, es muy sencilla porque están contiguas, así que pego en la A y luego en la B. Y aquí tengo dos maneras de hacer esto. Puedo hacerlo con el botón derecho, ancho de columna, y ahí escribir el numerito. Lo estoy estableciendo para esas dos columnas un ancho, el mismo ancho y un ancho exacto. Si selecciono desde la C hasta la I, ahora lo voy a hacer con la forma, con el camino largo, le denomino yo. Es la forma que inicialmente tenemos de hacer el ancho de columna, pero como está en el botón derecho, que es una forma bastante rápida de acceder a algunas opciones, entonces está bien que lo haga por el botón derecho, pero vamos a referirnos a la otra manera porque así ya lo tienen en su bolsita de conocimientos. Vamos a ir guardando eso en el receptáculo ahí de conocimientos para luego aplicar. Entonces vamos a aplicar el que nos convenga en cada caso. El formato, esto es inicio, celdas, formato, ancho de columna, y ahí le voy a dar 14. Para las
columnas que van desde la C hasta la I, entonces utilicé un ancho de 14. Es conveniente, yo no lo hice todavía y ahora me acabo de percatar, entonces lo voy a hacer en este momento. Es conveniente que nosotros guardemos una versión del archivo. De hecho, en el caso anterior yo había guardado el archivo como ejercicio 1, clase 1 resuelto. Bueno, voy a hacer lo propio con este y en el lugar donde estoy poniendo los archivos resueltos. Así que archivo, guardar como. Voy a examinar porque no va a estar en el mismo lugar. Voy a ir por aquí donde dice ejercicios resueltos, ejercicio clase 2 y acá le voy a agregar, como hice en el caso anterior, el resuelto. De esta manera esto me va a habilitar a que yo salve cambios en el futuro. De aquí hasta el final del ejercicio simplemente voy a apretar el disquetito o hacer control G, que es el corte de teclado para guardar. Y entonces voy a estar guardando el archivo con el nombre resuelto y preservé el original por si en algún momento necesito reiterar el proceso de hacer el ejercicio. Bien, vamos hasta aquí por ahora, hasta el ancho 14 para las columnas desde la C hasta la I. Coloque las celdas del cuadro de referencia, formatos desde la celda A14 hasta la B17 a su criterio y tratando de lograr el mayor parecido con la imagen. Nuevamente nos vamos a basar en la imagen de referencia. Aquí combiné y centré el cartelito que dice referencias, lo que da título, nombre al resto de las celdas, y después le apliqué simplemente negrita y alineación derecha a los textos de IVA, ganancia y valor del dólar, y le puse relleno a algunas de esas celdas. Los bordes, como dije antes, los reservé para una etapa ulterior. Cuando me pidan que haga los bordes, entonces ahí voy a hacer los bordes. Así que con este lo voy a combinar y centrar. Pero ahora me acabo de dar cuenta de una cosa, que tiene el mismo aspecto que las celdas de los cabezales. Así que voy a tomar uno de los cabezales, cualquiera de ellos. Le voy a poner copiar formato, que por cierto, ese botoncito que le señalo allí es el botón de copiar formato. Eso lo que hace es trasladar el formato de la celda de origen a una celda de destino cualquiera. En este caso simplemente a referencia se lo puse. Entonces ahora, con esa celda y la celda de al lado le voy a decir que combine y centre. Ahora sí voy a utilizar el combinar y centrar. Ahí quedó. Pero que con un par de clics estoy logrando unas cuantas cosas que la celda tiene y sobre todo me estoy asegurando de que tenga un parecido con los títulos. Bien, marco las tres celdas que contienen los títulos IVA, ganancia y valor del dólar, le pongo negrita, las alineo hacia este botoncito que alinea hacia la derecha las cosas y voy a poner el color que, por cierto, como fue el último color de relleno que utilicé, quedó memorizado, así que ni siquiera necesito desplegar y escoger el color si yo quiero ponerle el mismo color que tiene esta celda. Todas las de acá de los cabezales y la del título tienen ese mismo relleno, así que quedó con eso de ahí. Vuelvo a reiterar, no nos preocupamos aún por los bordes porque lo vamos a hacer en otra etapa. Diseñe un cuadro de resultados a partir de la celda A20, tratando de lograr el mayor parecido posible con la imagen. Yo voy a hacer un pequeño cambio acá. En vez de ser a partir de la A20, le voy a hacer a partir de la A21. Con las disculpas del caso, voy a hacerlo desde la A21. Y entonces voy a fijarme qué dice. Dice en la... por encima de la A20, acá es donde empezaría mi cuadro de resultados, empezaría por aquí,
Yo lo voy a empezar uno más abajo, pero entonces en la celda inmediata superior voy a poner el título resultados y lo voy a combinar como hice con referencias. Inclusive puedo utilizar, aquí voy a poner resultados, y como ocupa dos celdas también, entonces puedo utilizar copiar formato desde la celda que tiene alojado el título referencia hasta esta de acá. Así que señalo donde dice referencia, copio el formato y se lo pongo por aquí. Entonces ya me quedan igualitos. Una vez que esté habilitado para poner los bordes, eso me van a quedar idénticos, que en ambos casos los voy a dejar idénticos a ellos, porque es lo que acá pasó, digamos. Bueno, suma, mínimo, promedio, máximo y cantidad de registros son los títulos que tengo que poner a la izquierda. A partir de la A22 sería para mí, porque cambié de... Se queda 22. Suma, mínimo, promedio, máximo y cantidad de registros. Estos títulos anuncian que voy a hacer unos cálculos en determinadas columnas de mi cuadro luego que tenga las columnas rellenas. Voy a utilizar otra vez la herramienta de copiar formato para ponerle a los títulos de la izquierda, los títulos suma, mínimo, promedio, le puse el mismo aspecto que tienen IVA, ganancia, valor, para ganar en coherencia en mi planilla. No tengo por qué utilizar otro formato. Más vale no cambalachear mucho, tratar de no hacer mucho cambalache. Bien, y por acá arriba voy a poner sendos títulos que dice total en pesos y total en dólares, que en realidad ya los tengo escrito por aquí, así que los voy a copiar. Entonces acá voy a utilizar la herramienta de copiar, pero esto voy a copiar. Voy a copiar dos celdas que están separadas. Clic, control, clic en la otra celda y voy a copiar. Por cierto, copiar se puede hacer de muchas maneras. Una de ellas es recurrir al inicio, al portapapeles, el icono que acabo de mostrarles ahí aumentado por la lupa. Ese es el de copiar. Cuando uno copia o pretende cortar, después tiene que complementarlo siempre con una segunda acción, que es la de pegar. Bueno, copiar es siempre igual, o sea, lo que hace es apropiarse momentáneamente de eso para su portapapeles Excel, lo guarda en el portapapeles de Excel, y luego en el destino, que por cierto voy a pararme en la B21, le voy a decir que pegue. Bueno, yo puedo desplegar la opción de pegado y elegir la opción de pegado. Si lo que quiero hacer es pegar con todas las características, que es lo que quiero hacer aquí, entonces el medio del botón es la primera opción de pegado. Es simplemente pegar. Pega con todas las características de mi celda. Vale decir que esto me va a pegar con el texto alineado al centro en ambos sentidos, en el sentido vertical y horizontal, y con el ajuste de texto también. Me va a evitar cualquier problema que tenga con los anchos de columna, con lo que fuere que pudiera haber problemas. Esto me lo va a pegar tal cual, así. Puede ocurrir que en alguna ocasión yo quiera pegar solo algún atributo o alguna combinación de atributos de mi celda original. Bueno, en ese caso, voy a tener que utilizar alguna opción de pegado especial. Bien. En este caso no voy a utilizar el ancho de columna igual para ambas, porque tengo el problema de que en principio la columna B tiene un determinado ancho y la C tenía otro, 20 y 14, ¿se acuerdan? Un paso anterior en el ejercicio. Bueno, el asunto es que cuando yo copio tengo la posibilidad de pegar muchas veces lo que copié, o sea que mientras no le digo lo contrario, esto queda
con un indicador de selección habilitado para copiar. Entonces queda con con esa animación alrededor de las celdas que están siendo copiadas y pegadas en otro lado. Escape o escape para sacarle las hormiguitas está bien ahí, de sacar el indicador la animación de indicador de selección para que podamos seguir trabajando sin generarnos ningún problema. Bien, ahí tenemos el cuadro de resultados diseñado tal cual acá, con la excepción de los bordes, como en su momento vamos a resolver. Renombre la hoja llamándola datos y cambie el color de su etiqueta rojo. Bueno, esa parte es simplemente cambiarle el nombre a la hoja. Para cambiar el nombre a la hoja, simplemente podemos hacer doble clic sobre ella y ahí queda habilitada la escritura para poner datos. Le vamos a poner, en este caso, y le voy a cambiar el color de la etiqueta. Esto se puede hacer desde dos lugares, pero el más rápido siempre es el botón derecho sobre el nombre nuevo de la etiqueta. Si yo hago botón derecho ahí, tengo entre otras cosas el color de la pestaña y le voy a poner rojo, como se me pidió. Eso me va a dar la posibilidad de distinguir una pestaña entre muchas, porque un libro puede tener muchas hojas y la posibilidad de ponerle diferentes colores a la pestaña, entonces me da la posibilidad de guiarme más fácil, navegar el libro de una forma más certera. En este caso simplemente cambiamos el color de... Bien. Bueno, y ahora lo más divertido que tiene esto, que es la parte de los cálculos. Vamos a hacer los cálculos. Dice, completar las columnas subtotal, IVA, total en pesos, ganancia. La ganancia va sobre el subtotal y total en dólares, utilizando en los casos correspondientes los valores del cuadro de referencia. Simplemente. Pero no nos olvidemos, porque yo me había olvidado, que le tenemos que establecer a las celdas formatos numéricos para que cuando yo haga el cálculo en las celdas donde corresponden ir los cálculos, si ya tiene el formato previamente puesto, entonces va a salir lo que corresponde en pesos y lo que corresponde en dólares. Bien, así que voy a hacer una selección múltiple y a pesar de que no hay datos en alguna de las celdas que voy a seleccionar, no importa. Yo voy a señalar todo lo que tiene que ver con el precio. Control desde debajo de subtotal hasta debajo de ganancia y todo abajo, de tal forma que los rangos que seleccioné, ahí les estoy mostrando en aumentado, la columna del precio y todas las columnas que son cosas en pesos va a quedar en pesos uruguayos. Bueno, aquí podemos llegar a tener una diferencia de una máquina a la otra, porque lo que vamos a hacer ahora, que es ponerle un símbolo de moneda a nuestros números, en este caso lo vamos a apreciar solo acá, pero va a quedar puesto en celdas que no tienen nada tampoco. En esta tampoco tiene, también quiero decir, va a quedar puesto el formato, aunque todavía no tengan ningún número. La situación es la siguiente: dependiendo del sistema operativo, el símbolo de pesos para español de Uruguay cambió. O sea que yo quiero ponerle español de Uruguay al símbolo de moneda de este sector de la planilla. Así que voy a ir a donde dice número, voy a desplegar moneda y el simbolito, que es el correcto, este es el de español de Uruguay, pues yo tengo mi máquina configurada para español de Uruguay, pero lo voy a hacer de otra manera, voy a buscarlo acá. Entonces despliego y busco hasta donde encuentro el signo de pesos, pero acompañado de español, tal cosa. Este es español de Uruguay. Bueno, para Windows 10 el símbolo de moneda para Uruguay es ese, es un símbolo de peso. Simplemente le quité la cantidad de decimales. Estos números son números que no tenemos que considerar los decimales, y los cálculos que vamos a hacer probablemente no tengan importancia tampoco los decimales, así que no le puse decimales allí. Bien, hago
aceptar, y ahora me quedaron estas celdas y todas estas con el formato de pesos uruguayos. En la medida que vayamos haciendo los diferentes cálculos, aquí se va a completar con los números correspondientes formateados de ese mismo, con ese mismo símbolo. Vamos ahora a una parte especial de la planilla. Las celdas que van desde la desde la I4 hasta la I11, este sector de aquí de la planilla, son dólares americanos, así que voy a ir a el lugar donde está el formato del número. Voy a ir acá a moneda, le voy a dejar 2 lugares decimales, normalmente en los dólares dejamos los decimales, y voy a escoger el símbolo que está acompañando a la frase inglés de Estados Unidos. Entonces, en realidad, el Windows 10 y creo que en el Windows 11 también, los dos símbolos, el de español de Uruguay y el de inglés de Estados Unidos, son el mismo. Creo que hay una pequeña diferencia entre la distancia que hay entre el símbolo y el número. Después lo vamos a apreciar eso cuando tengamos los cálculos hechos. El hecho es que voy a tener en esa columna ahora un formato diferente. En su momento, si vemos que lo amerita, le podemos poner un comentario acompañando a la columna de tal forma que allí quede expresado en qué moneda se encuentra cada cosa. Bueno, y vamos a hacer el subtotal, que es el producto entre el precio y la cantidad. Así que me voy a parar siempre en la primera celda del grupo, voy a poner es igual, señalo el precio, lo multiplico por la cantidad. Bien, 2.800 por 23, eso me da 64.400 y voy a extender hasta llegar al final, allí. Dice, me hizo el cálculo para cada uno de los renglones. Observen que en ambos casos, en todos los casos, quiero decir, ambos casos de referencia, las dos referencias que yo tuve que utilizar para hacer el cálculo, voy a usar referencias relativas. ¿Por qué? Porque esto, en la medida que yo arrastro, esto es, cuando copio la fórmula, naturalmente en Excel copiar la fórmula para celdas adyacentes es de la manera que les demostré antes, separándose en ese punto de arrastre y extendiendo para abajo. Lo que estoy haciendo ahí es copiando la fórmula a todas las celdas donde el cálculo es el mismo. Y entonces, si yo me paro en cualquiera de esos, ahora voy a tener que el movimiento de mi celda fue acompañado por el movimiento de las filas a las que se refiere. Bien. Caso distinto es el caso del IVA. El IVA yo tengo que calcularlo en base a un número externo acá. Entonces me voy a parar donde voy a calcular el primero, le voy a decir es igual, el subtotal por, y voy a señalar la celda que contiene el porcentaje correspondiente del IVA. Cuando estoy ahí, inmediatamente después de haber señalado la referencia, decido hacerla absoluta la referencia. Esto implica que todas mis fórmulas que van a ir en esa columna van a referirse cuando corresponda a B15 y ninguna otra celda. O sea que va a ser E4, E5, E6, cualquiera de ellas por B15 siempre. Esto queda suficientemente demostrado cuando yo extiendo el cálculo y me paro en cualquiera de ellos y miro lo que allí obtuve, y efectivamente E8 por B15 dice cuando me paré en la fila 8. Bien. El total en pesos, acá es una suma, tengo que sumar el subtotal con el IVA en principio
Cuando son dos términos nomás utilizo el operador de suma. No es necesario utilizar la función suma que nosotros aprendimos y que vamos a aplicar en otro lugar más allá abajo. Aquí voy a hacer es igual, señalo el primer importe subtotal y lo sumo, en vez de multiplicarlo, lo sumo al IVA acá. Bien, una vez que lo tengo, extiendo para abajo. Observen, es hora ya de observar que el trabajo que hicimos con el formato efectivamente está funcionando. En todos los casos está quedando con el simbolito de pesos adelante aquí. Bien, la ganancia, dice la letra, tenemos que atender acá un poquito la letra, la ganancia es sobre el subtotal. Tenemos que aplicar un porcentaje sobre el subtotal. Así que me voy a parar por allí, voy a escribir es igual, señalo el subtotal correspondiente a esa fila y lo voy a multiplicar por el porcentaje correspondiente a la ganancia. Y por estar en el exterior de mi cuadro principal va a tener que estar fija la referencia. Así que F4 para que se quede quieto. En el momento de trasladar la fórmula a todos los lugares donde ella debe ir, entonces todos los casos van a hacer referencia a B16, que es donde está el porcentaje de ganancia que debo aplicar. Bien, bueno. El total en dólares se calcula sobre el total en pesos dividiéndolo por el valor del dólar, que por cierto yo no le puse acá todavía, pero tiene formato de pesos. El dólar está en moneda local, por lo tanto voy a agarrar cualquiera de los importes del precio acá, voy a copiarle el formato sobre el valor del dólar y voy a aumentarle 2 decimales, porque aquí sí tiene sentido los decimales, entonces le aumenté los decimales. El valor del dólar está expresado en pesos, por lo tanto lo puse para que quede correcto ahí. Bien, y ahora vamos a hacer el cálculo, que es el total en pesos dividido el valor del dólar, que en este caso también es fijo. Así que F4 para que se fije la referencia B17. Doy Enter y extiendo hacia abajo. Y efectivamente 78.568 pesos al valor del dólar que pusimos aquí es 1.600 y algo. Aparenta estar correcto esto. Bien, bueno, completamos un hito. Ahora necesitamos completar los totales debajo del cuadro aquí para completar lo que en el ejercicio se nos pide y coincidir con la imagen. Y el cuadro de estadísticas, el cuadro de resultados acá abajo, que también vamos a rellenar en nuestro ejercicio. Siguiendo con los cálculos, completar la fila de totales del cuadro, esto es la fila 12, con los siguientes cálculos. En D12 va la suma de la cantidad, en E12 la suma del subtotal, F12 la suma del IVA, G12 suma del total en pesos y I12 la suma del total en dólares. Bien. Me voy a parar en D12 entonces. Y recuerden que aquí tenemos la posibilidad de utilizar el botoncito de autosuma de la pestaña inicio, que hace el cálculo incorporado que tiene, es el de la suma. Así que simplemente, y ahí obtengo el total de todo esto. Si quisiera, en este caso podemos utilizar el botón de una forma un poco más efectiva. Y miren cómo, si yo señalo todo lo que quiero sumar, el lugar donde voy a sumarlo, y a su vez si son columnas adyacentes de esta manera señalo, cuando sumo
Excel aloja los resultados en las celdas que quedaron previstas para tal fin. Voy a agregar, aparte de eso, la posibilidad de hacer el total en dólares también. Observen esto. Tengo 3 rangos que son contiguos, seleccionados con las celdas donde va a ir la suma, y el rango de dólares que está separado. Esto es una selección múltiple, se hace mediante, después que seleccione esto, aprieto la tecla control y señalo las celdas adecuadas. Podría haberlo hecho con cantidad también, pero quería poner un poco de ponerle un poco de suspenso a todo esto. Entonces ahora voy a ir ahí y voy a sumar. Ahí hubo uno que no funcionó, el del total en dólares. Se me explayó de más. A ver qué pasó aquí. No, trasladó las... Este no funcionó. Así que lo que voy a hacer es hacer de nuevo. Eliminé el total en dólares, eliminé el total de ganancias que no me lo pedía, y voy a hacer de nuevo el total en dólares. Ahí no funcionó correctamente por la selección múltiple. Asumió otra cosa, aparte que tenía acá otro cálculo en el medio, seguramente fue por eso. No me preocupa, simplemente los vuelvo a señalar y lo vuelvo a hacer ahí. Bueno, y ahora vamos a incluir un concepto extra que va a aparecer nuevamente más adelante en otros ejemplos que requieran cierta complejidad o que nos van a permitir utilizar cosas un poquito más sofisticadas. A la hora de calcular el total en pesos para la suma, el mínimo, el promedio, el máximo y la cantidad de registros sobre la columna de total en pesos, y lo mismo para la columna de total en dólares, podría, de hecho es una buena idea en muchos casos, contar con nombres de rango. Esto es, yo puedo seleccionar un pedazo de la planilla y adjudicarle a ese pedazo de la planilla un nombre, de tal manera que después lo pueda utilizar en alguna otra parte, incluido en los cálculos que estoy haciendo acá. Entonces voy a hacer esto: los cálculos que están debajo de total pesos hasta llegar a uno antes de donde está el total peso, justamente ahí la suma de los totales en pesos, ese pedazo de la planilla a mí me conviene que se llame total pesos. Entonces fui al cuadro de nombres, se llama este pedacito de la pantalla que está en la parte superior izquierda, acá inmediatamente debajo de la cinta y al lado de la barra de fórmulas. Hay un cuadro donde uno puede escribir cosas. Ese cuadro tiene varios propósitos, se llama cuadro de nombres, y en este caso nosotros lo usamos para poner el nombre. Una aclaración con el tema de los nombres: que no admite espacios ni caracteres especiales, así que tengo que poner todo junto. Total pesos le puse a ese pedazo de la planilla y le doy enter. No me tengo que olvidar de darle enter porque sin eso no funciona. Y voy a hacer lo propio con el total dólares. Señalo desde el 1625,66 hasta el 1110,70 y escribo donde dice I4 dentro del cuadro de nombres, sobreescribo eso como total dólares. No voy a usar el tilde en este caso, simplemente voy a poner dólares con mayúscula la D. Ese va a ser el nombre entonces de este pedazo de la planilla ahora. Entonces, esto me habilita a hacer los cálculos de la siguiente forma. Me voy a parar en la suma de pesos, o sea, donde va el cálculo de la suma de pesos. Esto es debajo de total pesos y al lado de suma, celda B22 para mí aquí. Y voy a escribir es igual suma. Y acá voy a empezar a escribir una T y una O. Cuando completo hasta la O, esto me va a ofrecer, entre otras cosas,
me va a ofrecer los dos rangos con nombre que contiene mi libro. Total pesos y total dólares. Voy a escoger total peso, le doy doble clic y está pronto. Cierro el paréntesis y queda la suma de los pesos. Que, como ustedes pueden apreciar, tiene el mismo valor que obtuvimos cuando sumamos los valores aquí dentro del cuadro, inmediatamente por debajo del cuadro. Nosotros sumamos aquí y obtuvimos allí el valor que ahora estamos obteniendo acá. Tiene un problema y es que no tiene el formato. No importa, dentro de un momento cuando tengamos las otras fórmulas completas, entonces allí le vamos a poner el formato a todas, a las que corresponde. Es igual min y acá total de pesos. El más chico de los números que allí aparecen es 9076,80. El promedio es igual promedio y señalo y escribo, quiero decir, total de pesos. El máximo, max se llama, es igual, siempre una expresión empieza con M, así que es igual, quiero decir, en este caso voy a adelantarme con max, voy a poner max, entonces me sugiere hasta la fórmula correspondiente. Doble clic o tabulador me señala max y me pone el paréntesis y otra vez total de pesos aquí. Puede ocurrir que yo no me acuerde del nombre del rango al que quiero hacer referencia dentro de mi fórmula. Entonces la forma alternativa a empezar a escribirlo es la siguiente. Voy a hacer el recuento de los importes, por ejemplo, del total de pesos. Puedo contar cuántos números hay acá y entonces ahí voy a tener la cantidad de registros. Así que voy a decir es igual contar. Esta es la función que cuenta números. Y en lugar de empezar a escribir total pesos, voy a ir a fórmulas, el sector nombres definidos, utilizar en la fórmula y ahí puedo elegir, tengo todos los nombres definidos disponibles, total pesos, y cierro el paréntesis. Entonces miren en la barra de fórmulas cómo se leen todas las fórmulas. Entonces es relativo a simplemente me abstraigo de en qué celda se encuentran los total pesos. En este caso, como tengo un nombre para denominar o para llamar al rango, entonces bueno, ahí aprendimos a usar nombres. Más adelante seguramente tengamos que recurrir a esta estrategia. En cualquier caso, siempre sirve también, es igual suma, ir y señalar las celdas, eso va a seguir vigente siempre, pero si tenemos un nombre definido lo podemos usar, como vimos, múltiples veces. Bien, voy a copiar el formato de uno de los precios, esto es inicio, pincelito de copiar formato, y se lo voy a pasar por encima a los 4 primeros cálculos acá. El de la cantidad de registros no lo voy a formatear porque no son pesos, eso es cantidad de registros, es cantidad de líneas allí. Bien, una vez que hice eso voy a hacer lo propio con el total de dólares. Esto es otra cosa que sigue vigente a pesar de los nombres, no importa que tenga nombres, sigue vigente el uso del botoncito de calcular acá. Entonces quiero hacer la suma del total en dólares. Voy a desplegar el botoncito de autosuma o simplemente presionarlo acá arriba. Esto me va a sugerir algo que no está bien. Entonces ahora nosotros aprendimos una forma de referirnos al total de dólares, que es lo que quiero sumar ahí. Fórmulas, utilizar en la fórmula total dólares. Entonces, voy a obtener el 7.381,34 que obtuve de otra manera por aquí. Bueno, lo propio voy a hacer con el mínimo, esto es inicio, modificar min y
fórmulas, utilizar en la fórmula total dólares. Promedio ahora. Y miren lo que la grata sorpresa que tenemos acá. En la pestaña fórmula, donde nosotros vinimos recurrentemente a buscar los nombres para utilizar dentro de la fórmula, tengo también el botoncito de autosuma, así que ni siquiera preciso salir de la pestaña fórmulas. Voy a donde dice autosuma, promedio, voy aquí y le digo total en dólares. Otro. Despliego, max, utilizar en la fórmula total en dólares. Y por último, despliego, contar números, utilizar en la fórmula total en dólares. Obviamente que la cantidad de registro para los dólares y para los pesos es la misma, así que me va a dar 8 también allí. Y en este caso, los 4 primeros importes que obtuve aquí son dólares, así que voy a agarrar uno de los totales en dólares, inicio, copiar formato desde el portapapeles y se lo paso por encima a las 4 celdas que contienen dólares. Bueno, y hemos resuelto el cuadro de cálculos, rellenamos con las columnas calculadas correspondientes, calculamos los totales en la fila de totales y el cuadro de resultados también. Así que ahora solo nos resta ponerle un poco de formato para que los bordes nos ayuden a visualizar esto de forma correcta. Si quieren ver en la imagen algunas cosas especiales que yo hice ahí, por ejemplo, voy a señalar desde aquí, desde vendedor hasta el penúltimo importe en la columna total dólar, o sea, dejo por fuera el total porque para esto tengo un estilo especial. Y a esto voy a hacer lo siguiente, voy a ir a más bordes, esto es en la pestaña inicio, en el sector fuente donde están los bordes, despliego y voy hasta el final de todo. Me lleva al formato de celda entrando por los bordes. Y esto va a ser de la siguiente manera. Voy a elegir el borde fino, voy a elegirle el azul énfasis 1 y se lo voy a poner en todas, no va, en todas las líneas horizontales acá. O puedo apretar estos 3 botoncitos y está bien igual. Y estos 3 de acá para poner solo las horizontales ahí. Sin sacar la selección, voy a entrar nuevamente al... Perdón. No, estoy bien. Ahí a más bordes. Vuelvo a elegir ahora un borde más grueso. Le digo que el color azul y podría haberlo hecho en la etapa anterior poniéndole en la parte de arriba de todo. Quiero un borde más grueso. Entonces se lo coloqué en este de acá. Le puse el borde que acabo de escoger. Bien. Para la fila de los totales, esto es la fila 12, en toda la extensión de mi rango, le voy a poner lo siguiente. Voy a ir inicio, estilos, estilo de celda, el estilo que se llama total. Entonces ahí no solo que completó con los bordes que son de color azul, en ese estilo los bordes son de color azul y te los puso con una línea doble y con negrita los valores que allí. Así que aquí debajo de Molina voy a escribir totales y tengo pronto entonces el cuadro de cálculos aquí completo. Ahora voy a hacer lo propio con las referencias. En este caso señalo todo esto, le digo más bordes, le voy a poner con el borde finito de color azul énfasis 1 en todo el interior y voy a elegir el más grueso y le voy a poner en el contorno. De esa manera queda ahí. Bien, y lo propio voy a hacer con esta parte de aquí. Más bordes, línea finita, no me tengo que olvidar del color porque si no esto me aplica líneas de otro color, de color negro, y en el contorno tal cual hice
Hice interior primero con el finito, luego elegí otro borde más grueso y le puse contorno. Y por último, y acá me va a querer utilizar dos celdas nomás, por lo tanto puse combinar y centrar, saqué la combinación de dos celdas que tenía y combiné tres en este caso, y ahí le voy a poner también más bordes con el mismo azul, con el borde grueso, y le pongo todo el contorno de una única celda que quedó por ahí. Y ahí hemos terminado. En mi versión resuelta del archivo les voy a dejar una hoja, que no voy a hacer eso mientras transcurre el video para no aburrirlos. Les voy a dejar una hoja extra donde están las fórmulas que utilicé en cada caso y a qué se refieren, total en pesos y total en dólares, que son los nombres que utilicé. Bueno, muchas gracias por su atención y a las órdenes para evacuar dudas.